Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema meditar como una herramienta para liberarse de las historias que nos frenan. Como siempre, primero hablaremos de los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Meditar es mucho más que sentarse en silencio. Es un entrenamiento para la mente, una práctica que poco a poco nos enseña a tomar distancia de nuestros pensamientos, a no quedarnos atrapados en ellos, como si fueran la única verdad. La mayoría de las veces vivimos creyendo que somos los pensamientos. Si la mente dice, no valgo, no encajo, soy un fracaso, lo tomamos como algo cierto. Pero meditar nos permite observar esos pensamientos como si fueran nubes que pasan. No somos esas frases, no somos esa voz, somos quienes los escuchan. Con la práctica comenzamos a ver que muchas de las ideas que nos repetimos, como soy una perdedora o un perdedor, soy un raro o una rara, nunca lo lograré, no nacen de nosotros, sino que vienen de fuera. Puede ser de un amigo que un día tuvo un mal día, de un familiar, de una conocida. Son reflejos del miedo, de las inseguridades o del ego de otras personas. Las escuchamos tanto que acabamos creyéndolas. Pero cuando meditamos, creamos un pequeño espacio entre los pensamientos y lo que somos. Y en ese espacio podemos respirar, podemos soltar, dejar ir, podemos elegir no seguir dándole poder a esas narrativas que solo nos limitan. Meditar no es eliminar pensamientos, eso no podemos hacerlo, pero sí cambia la relación que tenemos con ellos. Nos ayuda a despegarnos de las historias que nos dañan y nos invita a conectar con algo más real, algo más tranquilo, más auténtico. De tal manera que cuando aparezcan esas voces, esa narrativa que nos repiten lo que no somos, nos detenemos, hacemos una pausa y simplemente notamos que están ahí y las dejamos ir, no nos enganchamos con ellas. Tal y como tratamos a los pensamientos que de repente aparecen cuando estamos meditando. Y recordamos, como veces anteriores, que no somos nuestros pensamientos, somos quien los observa. Muy bien, y ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Encuentra una posición cómoda, puede ser sentados sobre una silla, puede ser en el suelo, en una alfombra, en un cojín y siempre con la espalda muy recta. Vamos a bajar la música y vamos a cerrar los ojos suavemente y vamos a llevar la atención a la respiración y vamos a observar nuestra respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo sale de nuestros pulmones. Y vamos a meditar por unos minutos. Vamos a intentar estar súper centrados. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y si algún pensamiento aparece, simplemente notamos que está ahí y no nos enganchamos a él, no nos ponemos a pensar el pensamiento. Y si de repente tenemos una emoción de tristeza, alegría, simplemente notamos que está ahí, pero no nos enganchamos. Simplemente llevamos toda nuestra atención a sentir la respiración. Sentimos como el aire entra
y cómo el aire sale. Continuamos sintiendo nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Si nos hemos distraído con algún pensamiento, simplemente volvemos a llevar la atención a sentir nuestra respiración y volvemos con amabilidad siempre. Es simplemente una práctica. Notamos cómo el aire entra y cómo sale. Y ahora nos preguntamos, ¿quién observa? Nuestra conciencia, ese espacio de quietud, es simplemente quietud. Es una quietud que vamos a intentar sentir. Y si no podemos sentirla, no pasa nada. Continuamos sintiendo nuestra respiración. Esa quietud es la que observa. Esa quietud que es pura conciencia y que es nuestro verdadero yo. Vamos a intentar sentir esa quietud que observa todo. Y la observa sin juzgar.
Es una quietud donde sentimos paz. Y continuamos sintiendo nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo sale. Y cuando estemos preparados, vamos a abrir los ojos suavemente y observamos los objetos que tenemos enfrente de nosotros. Y gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.